Ok, pregunta seria. ¿Quién o qué define cómo adoran en tu iglesia? ¿En qué se basan? Quizás no tienes una respuesta clara ahora y no pasa nada, está bien. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que mientras se haga con sinceridad y amor, mientras se adore a Dios con un corazón así en fuego, Dios va a estar contento. Y aunque eso suena bonito, es una verdad incompleta. Si Dios es el creador del universo, si Él es el que nos salvó, si Él es el que da su palabra para que lo conozcamos, ¿no te parece lógico que Él mismo nos diga cómo quiere ser adorado? No es que Dios dice, a ver, sorpréndeme, dime qué tienes, adórame, yo te digo si está bien o si está mal. Dios no actúa de esa manera, al contrario, Él es el que nos ha dicho claramente a través de su palabra qué hacer cuando nos reunimos como iglesia. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Hace muchos años viajé a Oaxaca con mi familia y el día de mi cumpleaños fuimos a una cena ahí en el hotel, una cena especial para mi cumpleaños y todo eso. Y yo estaba pues con mi ropa de playa, me puse mi camiseta con botones y todo, pero andaba con shorts y chanclas porque pues estamos en la playa. Llegamos al restaurante y no me dejaron entrar. Me mostraron un letrero que decía, en este restaurante puros pantalones, nada de shorts. Y yo no entendía, digo, pues estamos en la playa, vengo bien vestido, sí me bañé, pero no puedo entrar con shorts. ¿Qué tipo de regla es esta, no? Y me tuve que ir al cuarto a cambiarme, regresar con pantalones para poder entrar a la cena. Mis intenciones eran buenas, yo venía con toda la actitud de celebrar mi cumpleaños y no estaba siguiendo las reglas que había puesto el restaurante y pues no me dejaron entrar hasta que me fui a cambiar. Podemos tener buenas intenciones, pero si no seguimos lo que Dios ha establecido, podemos estar haciendo algo indebido, ofensivo, aunque no lo parezca. No estamos siguiendo la palabra de Dios y lo que Él nos ha dicho. En el Antiguo Testamento lo vemos muy claro. Dios solo acepta la adoración que Él prescribe, la adoración que Él ordena. Y Dios no cambia. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Cuando algunos querían obligar a los cristianos a seguir las reglas del judaísmo como la circuncisión o seguir ciertas dietas específicas, los apóstoles se reunieron, tuvieron su debate y dijeron, no, eso no es necesario. Con eso dejaron claro que la iglesia no puede inventar reglas o prácticas que Dios no ha pedido. En 1 Corintios 14 también ahí Pablo le escribe a la iglesia de Corintio para decirles que la adoración debe hacerse en orden. Eso muestra que la adoración pública debe estar regulada por la palabra de Dios, no por nuestras emociones, no por nuestras tradiciones o por nuestra creatividad en sí. No sé si alguna vez has jugado boliche, pero así como las barreras en las pistas de boliche guían a la bola hacia los pinos, hacia el objetivo, la palabra establece esas barreras, esa ayuda que nos aseguran que estemos siguiendo la palabra de Dios en la adoración y hacer lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha ordenado y de esa manera darle toda la gloria y toda la honra a Dios. A esto la iglesia le ha llamado el principio regulador de la adoración. Cuando pensamos en la teología de la adoración, de esto es de lo que estamos hablando. Es una forma bíblica y sabia de protegernos de caer en errores. El reformador Juan Calvino lo dijo así. Dice, Dios desaprueba todas las formas de adoración que no han sido expresamente aprobadas por su palabra. Es decir, no se trata de hacer lo que la Biblia no prohíbe, a eso se le llama el principio normativo, se puede hacer lo que sea mientras no sea pecado. Se trata de hacer lo que la Biblia manda. Ese es el principio regulador de la adoración. Es hacer explícitamente lo que Dios nos pide. La Confesión Bautista de Londres de 1689 lo pone aún más claro. Dice, la manera aceptable de adorar a Dios, de adorar al Dios verdadero, es instituida por Él mismo y es limitada por su propia voluntad revelada. Y yo sé que vas a decir,
Esas palabras no me gustan. He dicho muchas cosas como regulación, reglas, barreras. Puede sonar muy limitante. Se puede sentir bastante incómodo. Pero debemos recordar que la adoración no es solo una expresión de nuestros sentimientos, también es una proclamación de la verdad revelada en la palabra de Dios. Así como la Biblia regula nuestras vidas, también regula nuestra adoración. Ahora quizás puedas decir, entonces todos los cultos, todos los servicios de adoración tienen que ser iguales. No, no necesariamente. Esto es lo hermoso del principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración es una posición del corazón, es una actitud del corazón, no es una lista estricta a seguir. Es más en el corazón. Es lo que estoy haciendo, le agrada a Dios de la manera que Él lo busca, o estoy buscando mi propia manera de adorar a Dios. ¿Qué es lo que en verdad estoy buscando? Por eso al principio pregunté, ¿qué o quién regula tu adoración? ¿Es Dios o eres tú mismo y tus propias ideas? La Biblia nos dice el qué hacer cuando nos reunamos, pero no nos dice cómo hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? La Biblia nos dice que hay que leer la palabra en voz alta, hay que cantar, hay que orar, la palabra va a ser predicada y participar de los sacramentos, del bautismo y de la Santa Cena. Pero no nos dice cómo hacerlo. Aquí hay bastante espacio para creatividad, bastante espacio para hacerlo de maneras diferentes. Eso permite que una iglesia en México y otra en Argentina y otra en África puedan adorar al mismo Dios fielmente, pero con estilos muy diferentes, muy distintos, siempre y cuando se esté haciendo lo que Dios ha ordenado. El principio regulador hace también algo muy importante que quizás no ponemos mucha atención. Protege nuestra libertad de conciencia al asegurar que nadie imponga prácticas que Dios no ha mandado. En Romanos 14:5 Pablo dice que cada persona debe estar convencida de sus acciones ante Dios. Esto significa que no debemos seguir prácticas espirituales solo porque otros lo digan, sino basarnos en lo que Dios prescribe, lo que Él ordena, lo que Dios manda. Un pastor, por ejemplo, no tiene la autoridad para imponer algo que no esté en la palabra de Dios. A mí me pasó esto muchas veces de joven. En grupos de jóvenes, recuerdo hace muchos años, el líder de jóvenes, el pastor, nos pasó al frente, nos puso a todos en una línea y literalmente palabra por palabra dijo, nadie se va a ir de aquí hasta que empiecen a hablar en lenguas. Y él se puso a orar fuerte para que todos habláramos en lenguas. Esa es una práctica impuesta en mí, en mi grupo, y me hizo sentir muy incómodo. Yo también recuerdo otra historia que me han contado de otra persona que también pasaron a los jóvenes al frente y el grupo de danza comenzó a orar y a danzar alrededor de las personas con listones y con banderas, haciendo un tipo de guerra espiritual, como lo llamaban ellos. Pero estas prácticas pues no tienen respaldo bíblico claro y muchos de ahí salimos confundidos o incómodos o hasta con culpa porque yo no podía hablar en lenguas de la manera que me lo estaban pidiendo, entonces sentía culpa. Quizás no estoy haciendo o adorando a Dios de la manera que Él me lo pide. Eso fue una práctica no bíblica impuesta en mí. No había ninguna base para que alguien me dijera, ponte a orar en lenguas ya, así a la fuerza, ¿no? Entonces el principio regulador nos ayuda y nos protege y protege nuestras conciencias de que nadie de afuera vaya a imponer algo que no sea bíblico en nuestra adoración. Este principio también nos ayuda a tener una verdadera comunión con Dios. La adoración no es un espectáculo para entretener, no es un evento para evangelístico para cambiar o atraer a inconversos, no es un espacio para desahogar emociones, que eso se ve mucho. No, es un momento de renovación, de pacto con Dios. Aquí
El pastor Scott Aniol lo expresa muy bien. Dice, venimos a la adoración congregacional no para cumplir rituales, ni para evangelizar principalmente, ni solo para expresar lo que sentimos. Venimos a encontrarnos con Dios y renovar nuestra comunión con Él. Si te estás dando cuenta de lo que pasa en el servicio los domingos, Dios nos llama, nosotros contestamos en adoración, confesamos nuestros pecados, somos asegurados de nuestra salvación en Él. La palabra de Dios es predicada, nosotros respondemos en adoración, respondemos no solo con nuestras voces, cantando y adorando, pero también con todo lo que somos al dar nuestros diezmos y ofrendas. El pastor ofrece una bendición final, se dan los anuncios o lo que se tenga que dar se habla acerca de la comunidad y somos mandados de regreso a casa. Ese es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo y se repasa, se practica. El Evangelio es practicado todos los domingos. ¿Sabías que la adoración no es un monólogo? La adoración es un diálogo. Eso es lo que se hace cuando venimos a adorar a Dios. Y si estamos hablando y hablando y hablando sin escuchar, va a haber un problema en nuestra adoración. Este principio regulador nos ayuda a que podamos escuchar a Dios también, a que tomemos el tiempo de pausa y leer su palabra y escuchar a Dios comunicarse con su pueblo. Y contestamos en adoración expresivamente también, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, lo adoramos de una manera como lo podemos hacer, así, con todo lo que somos. Y eso es algo hermoso. Y este principio regulador nos ayuda a hacer eso, porque muchas personas piensan que seguir reglas va a ser muy limitante, tengo que tener el himnario abierto y así adorar a Dios. No, puedes adorarlo a Dios en espíritu y en verdad, como hablamos en la clase pasada. 3 preguntas que me han ayudado y han transformado la manera en cómo adoramos aquí en Iglesia Emanuel son estas, y me las hago casi todos los martes cuando vamos a planear nuestros servicios. Y es, ¿cómo estamos adorando y honrando a Dios? Lo que quiere Dios es primero, y la manera en que lo voy a adorar y honrar es a través de su palabra. Entonces, desde las canciones hasta las prédicas, hasta cualquier práctica que se haga, pasa por ese filtro. Es el primer filtro. ¿Cómo lo estoy adorando y honrando? La pregunta número 2 es, ¿cómo se está edificando la iglesia a través de esto? Cualquier práctica que se haga tiene que edificar a la iglesia también. No voy a imponer prácticas que no sean bíblicas, sino que el propósito principal es edificar, levantar, ayudar, que la iglesia crezca, no el números en sí, pero en las raíces, en cómo está creciendo en su discipulado y su caminar con Dios. Y la pregunta número 3, la tercera es, ¿cómo puedo hacerlo de una manera que sea genuina para mí? Yo no voy a adorar de la misma manera que a la iglesia aquí en la esquina, porque yo soy Jonathan Tamayo en la iglesia Emanuel, tengo gustos y preferencias personales. Tú no vas a adorar de la misma manera como yo lo hago y yo no lo voy a hacer de la misma manera como tú lo haces y no tiene nada de malo. Pero sí podemos tener los mismos elementos, sí podemos hacer las mismas cosas. Entonces, esas 3 preguntas me han ayudado mucho y han transformado la manera en cómo adoramos aquí, cómo ponemos a Dios como el enfoque, cómo hacemos lo que Él pide, cómo se está edificando la iglesia y mis preferencias, qué canciones me gustan, cómo lo podemos hacer de una manera, yo como el líder, que pueda tener pues, cierta coherencia, ¿no? No estar actuando como alguien más, no ser alguien más, sino ser yo mismo. Dios me creó a mí con inteligencia, con creatividad y lo ha hecho de ti también. Así que, ¿cómo podemos hacer eso de una manera buena? De una manera que honre a Dios. Y cuando contesto esas 3 preguntas, cuando lo dejo todo y trabajo a través del Espíritu Santo, los servicios fluyen bien. Quizás no sea el mejor servicio creado en el mundo o en la historia de la iglesia, pero sí va a ser un servicio que adore a Dios, que edifique la iglesia y que se sienta bien conmigo también. Y ese es en ese orden, ¿eh? Adorando a Dios, edificando la iglesia, después las preferencias personales.
Espero que este video te haya ayudado. La próxima semana vamos a hablar un poco más acerca de este principio regulador, pero irnos más específicamente a este repaso del Evangelio, a esa renovación del pacto del que estaba hablando, en cómo ordenamos ya el servicio en sí, desde las lecturas bíblicas a las canciones y las prédicas y todo lo que se hace. Te voy a dar ejemplos de cómo armamos nuestros servicios aquí y me gustaría escuchar también cómo lo hacen ustedes en sus iglesias, ¿ok? Dios les bendiga y nos vemos pronto.